Según el titular del Consejo de Participación Transitorio, Julio César Trujillo, el presidente de la República, Lenín Moreno, está al tanto de la idea de una consulta popular. En este planteamiento trabajan los más notables constitucionalistas del Ecuador, según el mismo Trujillo, quien analiza 14 temas para un posible referéndum. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios al abogado Marcelo Espinel. Él es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una fundación que hace temas de veeduría, de seguimiento y por supuesto tiene criterio respecto a los temas fundamentales que se debaten en la política nacional. Abogado Espinel, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. ¿Cuál es el criterio de la fundación en este caso que hace un seguimiento de estos temas respecto de la idea del presidente del Consejo de Participación Transitoria de o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o restarle la capacidad que tiene actualmente vía constitucional de designar a las principales autoridades de control? Bueno, creo que hay dos elementos a notar ahí. El primero, creo que es bastante positivo que el doctor Trujillo reconozca que él no tiene, ni el Consejo Transitorio, la facultad de proponer una reforma, una modificación a la Constitución, pero que sí podría hacerlo el presidente de la República. Precisamente la Constitución señala que quienes pueden proponer cambios en la Constitución son el presidente de la República, un grupo determinado de asambleístas o los ciudadanos a través de la recolección de firmas. Por otro lado, algo que en cambio debería preocuparnos es que al parecer el Estado ecuatoriano se está convirtiendo, no sé si llamarlo, en un laboratorio democrático o en un laboratorio de institucionalidad, porque no han pasado ni siquiera 8 meses de que el presidente de la República nos propuso elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ahora, después de estos meses, nos señalan que es necesario eliminar esta institución. Algo con lo que yo personalmente debo manifestar que estoy de acuerdo. Creo que es necesario debatir la existencia o no, o las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero siempre cualquier propuesta de eliminación o de modificación tiene que hacerse de acuerdo a la normativa constitucional vigente. Claro, la iniciativa del presidente en la consulta del 4 de febrero, entendemos, fue para dotarle de legitimidad a quienes conforman el Consejo de Participación Ciudadana, pero ya estamos viendo en la práctica es un poco difícil, no obstante de que se esperaban muchos más candidatos porque la postulación era abierta. Sabemos que son 201, entraron a un proceso de denuncia ciudadana, se va a depurar, quizá esa papeleta que busca ubicar a 14 cargos, 7 titulares y 7 suplentes, tenga por ahí unos 150, 180 candidatos, un tanto inmanejable. Ahora, enmarcándonos en esta propuesta, si es que se elimina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o se le resta la facultad nominadora, en ambos casos hay cambios constitucionales y la vía también es diferente. Totalmente. La vía es totalmente distinta a la que se empleó en el proceso de consulta popular y referéndum de febrero pasado, pues en ese proceso no se hacían modificaciones a la Constitución. En esta ocasión, el hecho de restar atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana o incluso eliminarlo supone un cambio en la Constitución y tiene que aplicarse lo establecido en el artículo 441, 442 y 443 de la Constitución. El proceso en breves rasgos es sencillo. Hay que determinar en primer lugar si es que lo propuesto, en este caso, si es que lo hace el presidente Moreno, se enmarca en una enmienda constitucional o en una reforma constitucional. Pero la única institución del Estado que puede determinar si es enmienda o si es reforma es la Corte Constitucional. Y actualmente el Estado ecuatoriano no cuenta con una Corte Constitucional. La Corte Constitucional fue evaluada y posteriormente cesada por el Consejo Transitorio y actualmente se está integrando una Corte Constitucional.
Si es que se llega a integrar esta Corte Constitucional, ellos deberían emitir un dictamen de constitucionalidad determinando que lo propuesto no requiere, por ejemplo, la realización de una asamblea constituyente y tiene que hacerse vía enmienda o vía reforma. De acuerdo a mi criterio, podría ser a través de una reforma, pero ¿cuál sería el paso posterior? Que esto sea debatido en la Asamblea Nacional. Y posterior del debate en la Asamblea Nacional, en primero y en segundo refrendado a través de la voluntad popular en la ciudadanía. Creo que los tiempos no nos alcanzan hasta el siguiente proceso electoral de marzo del 2019. Y cuidado, a pretexto de enmarcarnos en la política de austeridad del Estado, no podemos irrespetar normas constitucionales y tampoco irrespetar los plazos previstos en la ley. Ahora, el tema también es, ya hemos discutido la vía, ese es un debate fundamentalmente constitucional y jurídico, pero también hay que saber y debe estar en debate a dónde pasarían las atribuciones nominadoras que tiene el Consejo de Participación, bien sea en su eliminación o en la modificación de esta atribución. Bueno, recordemos que precisamente se planteaba la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la Constituyente de Montecristi con la finalidad de que los mejores ciudadanos lo integren y que de esta manera los organismos de control estén integrados por los mejores ciudadanos, los más capacitados, quienes son los más probos para ejercer dichas actividades. En la práctica no sucedió. Incluso ahora, con el Consejo Transitorio, existen muchas resistencias al respecto de cómo se están integrando las entidades de control. Creo que es claro que el sistema no funciona. Creo que sí es necesario, nuevamente es una posición personal, volver a la lógica tradicional del control de poderes, este control cruzado de poderes, en la que sea el presidente de turno quien proponga quién debe integrar las distintas entidades de control y la Asamblea Nacional decida, mediante el envío de estas ternas, quiénes ocuparían estos cargos. De esta manera lo que logramos es darle nuevamente el sitial que merece el Parlamento en Ecuador y tratar de promover un mayor fortalecimiento de las organizaciones políticas y su incidencia dentro de los asuntos del Estado. Es decir, volveríamos al andamiaje constitucional anterior. El de 1998. Al menos en lo que puntualmente se refiere al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y sería eliminado o sería modificado para que se quede como una especie de Comisión de Control Cívico de la Corrupción? Porque así nació. Exactamente, nació como la que conocíamos, la C4. Y que lo que debería ser dentro de mi criterio es precisamente que el Consejo siga existiendo, pero que sus atribuciones sean las de el combate a la corrupción, la promoción de la participación ciudadana y el control social, pero la designación de autoridades debe volver a la Asamblea Nacional con la participación del Ejecutivo. Ese es el proceso adecuado. De esta manera, la institución seguirá existiendo la función de transparencia y control social, pero lo que tanto daño nos ha causado, la designación de autoridades, tiene que modificarse. Cuidado, nosotros nos quejamos porque antes las autoridades estaban en las manos de los amigos de Rafael Correa. Y cuidado ahora, lo que pueda suceder es que las autoridades de control caigan en las manos de los miembros o los amigos del Consejo Transitorio o los del Consejo Definitivo. Estamos dialogando con el abogado Marcelo Espinel, él es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchos colegas suyos constitucionalistas han criticado el hecho de que si esta propuesta cuaja y se escoge la vía de la consulta, en un mismo evento electoral estaremos los ecuatorianos convocados a elegir a los futuros y definitivos consejeros de participación ciudadana y control social, y luego de ejercer ese voto nos pasarían una papeleta de consulta para decidir si queremos que desaparezca o no este organismo o al menos se modifique. Creo que se va a generar una gran confusión en la ciudadanía. Creo que debemos ser sensatos. La mayor cantidad de ecuatorianos no comprende a cabalidad cuáles son las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Van a tener una nueva lista de candidatos de un proceso electoral completamente nuevo que no sabemos cómo va a resultar, y a la par le van a preguntar si quiere que exista o no exista este mismo organismo. Creo que realmente es un despropósito. Si es que se quiere plantear la eliminación del Consejo,
Si es que se quiere plantear la disminución de sus atribuciones, tiene que hacerse en un proceso electoral distinto. Recordemos que la elección que viene, con sus fallas o con sus aciertos, es la consecuencia de la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas. Y esa voluntad tiene que respetarse. No se puede jugar con esa voluntad. No podemos seguir siendo un laboratorio de la democracia en la que cada 8 meses nos inventamos un nuevo sistema de institucionalidad. Otro de los temas que se han esbozado a manera de iniciativa es la posibilidad de que en esa misma consulta se busque refrendar, se busque blindar las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Transitorio. ¿Qué criterio le merece esto? Bueno, nosotros como Fundación Ciudadanía y Desarrollo anunciamos al inicio de las actividades del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, por ejemplo, que autoridades, que entidades de control podían estar sujetas a la evaluación y cuáles no. Y esa ha sido una de las mayores discusiones que se han llevado en las últimas semanas, en los últimos meses. Y creo que es claro, el Consejo Transitorio se excedió en sus atribuciones. Esto a consecuencia de un anexo de la consulta popular bastante difuso, bastante ambiguo y que ha dado como resultado tal vez preocupación por parte de los miembros del Consejo Transitorio de posibles procesos legales posteriores ante cortes internacionales. Y quieren tratar de blindar esto. ¿Es una vía válida? Sin duda que sí. Pero también es necesario aclarar que esto se advirtió al Consejo Transitorio y no se tomaron las medidas adecuadas. Ahora, por más que exista un aval ciudadano con el voto popular, si se han cometido ilegalidades o inconstitucionalidades, de nada puede servir, porque el Ecuador es suscriptor de acuerdos internacionales que van a prevalecer siempre. Por supuesto, si es que se llegan a configurar violaciones de derechos fundamentales, derecho a elegir y ser elegidos, el derecho a un debido proceso, el derecho a la legalidad, en este caso, a la defensa y demás, pues en el futuro, lastimosamente, los ecuatorianos tendremos que pagar indemnizaciones a estas autoridades que tal vez podrían haber sido evaluadas o cesadas de una manera irregular, contrario a estándares de derechos humanos. Y claro, estas indemnizaciones saldrán de nuestros bolsillos y es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y esto no es una suposición. Ya el defensor del pueblo, que fue cesado anticipadamente en sus funciones, y ya ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es, el defensor la presentó. Recordemos también que el orden de sucesión en la Defensoría existía. Sin embargo, el Consejo Transitorio decidió designar a una defensora encargada que, claro, no están en duda en lo absoluto sus credenciales, pero este Consejo Transitorio no tenía la facultad, la capacidad de designar autoridades encargadas. Ni siquiera estaba emitido el mandato de designación de autoridades en ese debido momento, lo cual deja abierta esta puerta tan grande para el inicio de procesos que seguramente lo harán diversas autoridades. El defensor del pueblo ya lo ha hecho. No se me haría raro, y lo veo con mucho dolor, que los miembros de la Corte Constitucional también lo hagan. Ahora, el tema es importante porque nuevamente se reedita un debate sobre la institucionalidad del Estado, no sobre toda, pero por lo menos sobre este tema específico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo se debe hacer? Usted es director de proyectos de una fundación que se dedica mucho al seguimiento de estos temas. ¿Cómo se debe hacer para que los ciudadanos entiendan estos cambios y puedan tomar una posición de llegar el momento en que el Ejecutivo compre la idea del Consejo de Participación y plantee en efecto una consulta? Creo que sí es necesario trabajar mucho en la cultura política de los individuos. Creo que realmente no conocemos a ciencia cierta cuáles son las atribuciones de las distintas funciones del Estado. Creo que sí es necesario pensar en políticas a largo plazo que generen institucionalidad. No podemos estar cada 10 años pensando en asambleas constituyentes, en consejos transitorios, que únicamente dan como resultado actuar de acuerdo a intereses coyunturales del momento y aprovechando el hígado de los ecuatorianos. Debemos pensar en un Ecuador 2050, en un Ecuador 2080, en el cual las instituciones sean fuertes y sólidas. No es posible que antes de cada proceso electoral pensemos en cambiar nuestro código de la democracia para que las reglas del juego electoral estén acorde a lo que quiere cada uno de los partidos políticos en determinado momento. Nosotros intentamos contribuir al debate. En todo caso, ese es el papel de los medios de comunicación, y de esa forma tratamos de seguir construyendo la democracia que todavía no se la encuentra
en nuestro país. Queremos agradecer al abogado Marcelo Espinel, él es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Espinel, gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ti.